mente, Señor, que podamos nosotros también renovar nuestra mente, Dios, para ayudar a otros, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchas gracias, Aris. Amén. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de cómo podemos ganar la batalla por nuestra mente, ¿no? Y cómo definitivamente es allí donde primero tenemos que ganar la guerra y cómo, digamos, como consejeros, tenemos que poderle hacer ver a las personas que estamos en una guerra espiritual que es real, ¿no? Y cómo de alguna manera debemos de dar esa confianza para que ellos puedan decir, ¿cierto? Confiar en nosotros y abrir su corazón y realmente decirnos lo que están viviendo y lo que están pasando. Hoy tenemos entonces nuestra quinta sesión vamos acerca del quinto capítulo del libro de Rompiendo las Cadenas. Y bueno, vamos a empezar, ¿vale? Este capítulo se llama Confrontando al príncipe rebelde, refiriéndose específicamente pues a Satanás, ¿no? Y quiero que vayamos primero a Oseas 4:6. La primera parte del versículo, la parte A, dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, ¿cierto? Y vamos a ver que por falta de conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, pues podemos llegar a ser destruidos, ¿no? Por Satanás, que como hemos hablado, él viene a robar, a matar, a destruir, y necesitamos, ¿cierto?, tener conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Y quiero que veamos también 2 Corintios 11:14. Que dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, ¿cierto? Y hemos hablado mucho acerca de la batalla espiritual, de la guerra en nuestras mentes y de cómo Satanás muchas veces definitivamente se disfraza de ángel de luz, ¿cierto? Para engañarnos, como su propósito más grande es manipular nuestras mentes, ¿vale? Entonces, es necesario entender el poder y la autoridad espiritual que tenemos como cualquier hijo de Dios sobre el reino de las tinieblas. Y me encantó este capítulo como Neil Anderson todo el tiempo nos está diciendo que la autoridad no depende de la madurez espiritual, que la autoridad y el poder que tenemos espirituales no depende de nuestra posición, ¿cierto? Sino que depende únicamente de que somos hijos de Dios y que por esta razón ya tenemos poder y autoridad espiritual sobre el reino de las tinieblas. Entonces, ¿por qué tenemos esta autoridad? Porque Cristo nos la ha dado, ¿cierto? La autoridad la tenemos en Cristo, la autoridad es de Cristo, no es nuestra, sino de Cristo que ya venció en la cruz por nosotros. Y para eso quiero que vayamos a Lucas 9, vamos a estar ahí en Lucas 9, 1, 2 y en Lucas 10 también vamos a ver algunos versículos, ¿vale? Avísenme porfa cuando estén ahí, que me parece importante que lo podamos ver. Si tienen sus Biblias, creo que estos son versículos en los que necesitamos como subrayar y recordar verdades que tal vez a veces olvidamos. ¿Lo tenemos? Sí, Sari, sí, Patti. A los que no veo no puedo saber. Julián me pone manita, muy bien. Listo. Lucas 9, versículos 1 al 2 dice: habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿cierto? ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que Jesús le dio autoridad a sus discípulos, les dio poder y autoridad, ¿cierto? Para expulsar demonios, para sanar enfermedades, y que entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, ¿cierto? Y esto me encanta porque Neil Anderson pone algo aquí en este capítulo y dice como que
pues que Jesús no mandó a los discípulos sin autoridad y que si él les dio poder y autoridad es porque sabía que iban a enfrentar dificultades y nosotros vamos a enfrentar dificultades y vamos a enfrentar el reino de las tinieblas y por eso es necesario tener claro que tenemos el poder y la autoridad. No sé quiénes se hayan leído el capítulo, si recuerdan, él inicia este capítulo con una historia de una mujer, ¿no? Que dice que en las noches le ocurría que veía como serpientes, creo que eran serpientes, víboras, sí, como en su cama, ¿no? Y entonces Neil Anderson le dice, bueno, ¿y qué haces cuando eso te pasa? Y ella dice, no, pues me voy corriendo a donde mi madre y ya no las veo más, ¿no? Entonces le dice, bueno, ¿y por qué no intentas algo diferente? Porque la próxima vez que eso te pase no tomas autoridad y dices en el nombre de Jesús, te vas, ¿cierto? Soy una hija de Dios. Le dice, ¿por qué no intentas algo diferente? Cuando estés en cama y ellas vengan, diles en voz alta, en el nombre de Cristo te ordeno que te alejes. Y ella le dice, no, yo no puedo decir eso, yo no soy lo suficientemente madura, ¿cierto? Yo no soy lo suficientemente madura en Cristo para hacerlo. Y lo que él le explica es, no necesitas madurez espiritual, ya eres una hija de Dios, lo único que necesitas entender es que tienes una posición en Cristo y que con esa posición en Cristo tienes la autoridad y el poder para echar fuera, ¿cierto? El reino de las tinieblas. Y aquí quiero que veamos también Lucas 10, 17. Lucas 10, 17 dice, bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Les doy un poquito de contexto. Jesús envía a 72 discípulos ahora, ¿cierto? Primero envió a los 12 discípulos, pero ahora dice que envió a 72. Y entonces aquí nos dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre, ¿cierto? Miren que no dice, los demonios se nos someten y ya está, sino que se nos someten en tu nombre, ¿cierto? Por la autoridad que Cristo les ha dado. Luego en el versículo 19 y 20 dice, si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Entonces Jesús es muy claro, yo no tengo por qué alegrarme de que los espíritus se sometan a mí, por la autoridad que Cristo me ha dado, sino que de lo que tengo que alegrarme es de que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que debe enorgullecerme, eso es lo que debe alegrarme, ¿cierto? Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que he obtenido salvación, ¿vale? Pero miren, me encanta porque dice que ellos vuelven maravillados, ¿no? Ellos vuelven sorprendidos porque yo creo que ellos tal vez no se imaginaban que realmente fueran a tener el poder para hacer lo que hicieron. Pero Cristo les dio autoridad y pudieron expulsar y someter demonios en el nombre de Jesús, ¿vale? No tenemos poder de autoridad sin Cristo. Lo que somos siempre tiene prioridad sobre lo que hacemos. Sin Cristo nada podemos hacer, escribe literalmente Neil Anderson en este capítulo. Y me encanta, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos autoridad. La autoridad la tenemos en Cristo. Y me encanta que dice que lo que somos siempre tiene prioridad sobre lo que hacemos. Miren que la vez pasada hablamos de eso. No somos lo que hacemos. Somos hijos de Dios. Y lo que somos siempre, siempre, siempre tiene prioridad sobre lo que hacemos. Es más importante ser hijos de Dios que tener el poder para expulsar los demonios, ¿cierto? Es más importante nuestra identidad en Cristo y nuestra identidad como hijos de Dios que lo que podemos hacer como hijos de Dios. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él lo que hacemos es pura chamanería y puro bullicio y puro escándalo, ¿cierto? Cuando queremos, digamos, someter al reino de las tinieblas, ¿vale? María Paula, Dime. una cosita es que, por ejemplo, el otro día desde mi balcón se escuchaba una vecina que estaba reprendiendo, hartando y hacía muchos escándalos y de verdad que la gente se asusta. Yo creo que eso no está bien, ¿no? Sí, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Y me encanta porque Neil Anderson lo toca en este capítulo. Más adelante les voy a contar una historia que la verdad para mí cambió la manera de ver la guerra espiritual
Y es eso, el tomar autoridad, muchas veces las personas creen que es creen que gritar más duro, y entonces entre más duro gritemos, entonces, mejor dicho, más rápido van a salir. Y no se trata de lo que hagamos, sino de lo que somos, ¿cierto? Y de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Y yo creo, al contrario, no estoy diciendo que sea el caso de tu vecina, pero creo que muchas veces Satanás, al contrario, aprovecha esas situaciones para hacernos quedar en vergüenza, para burlarse de nosotros, para que nosotros entremos en un conflicto como de fuerzas y no en un conflicto de entender la autoridad que tenemos como hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, nos habla aquí Neil Anderson de algo muy importante, y es la diferencia entre la autoridad y el poder, ¿cierto? El derecho y la capacidad de establecer, ¿vale? Entonces él nos dice, cuando vemos en Lucas, el versículo que veíamos ahorita en Lucas 1, ¿cierto? Jesús les dice a los discípulos que les ha dado poder y autoridad. Y el poder y la autoridad son dos cosas diferentes, y vamos a ver por qué son dos cosas diferentes, ¿vale? La autoridad es el derecho de establecer, y aquí nos pone un ejemplo muy bueno el autor, porque dice que el derecho de establecer es un policía deteniendo el tránsito de los coches, ¿cierto? El policía tiene el derecho de establecer la autoridad, tiene la autoridad de pararse en la mitad de una calle y detener los coches, ¿cierto? Y esto lo podemos ver en Mateo, digamos en el ámbito espiritual, lo podemos ver en Mateo 28, 18 al 19. Dice, aquí nos está hablando, esta es la porción de la Biblia que nos habla de la gran comisión. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, no, perdónenme, leí, fue el 19, es el 18 y el 19. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿A quién se le ha dado la autoridad? A Cristo, ¿cierto? No a nosotros. La autoridad se le ha dado a Cristo. Y entonces, como la autoridad se le ha dado a Él, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque a Él le ha sido dada la autoridad en el cielo y en la tierra, es que entonces nos dice que vayamos y hagamos discípulos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de establecer. Y entonces aquí nos hacen hilar un paralelo entre el policía que se para en la mitad de la calle y detiene los coches, o el bloque, o si yo pongo un bloque de cemento, ¿cierto? Lo suficientemente grande en una autopista para que los coches no puedan pasar, pues ese bloque de cemento tiene el poder. El policía no tiene el poder, no tiene la fuerza para pararse en la mitad de la calle y detener los coches con su fuerza. Tiene el derecho de establecer, ¿cierto? Tiene la autoridad, pero no tiene el poder. En este caso, el bloque de cemento tiene el poder para detener el tránsito, pero no tiene la autoridad, ¿vale? Y esto lo vemos, digamos, en la vida espiritual en Efesios 6, 10. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿De quién es el poder? De Dios. El poder no es nuestro. La autoridad y el poder no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Cristo, ¿vale? Y Él nos ha delegado esa autoridad y ese poder. Pero ese poder y esa autoridad las tenemos en Cristo, y esto es muy importante entenderlo, justamente por lo que tú decías, Pati. No es el encuentro de fuerzas, sino es el encuentro de tengo la autoridad porque soy un hijo de Dios, ¿vale? Entonces, dice, un buen administrador no delega una responsabilidad sin la autoridad de llevar a cabo sus instrucciones, ¿cierto? Uno cuando tiene unos empleados y uno los manda a hacer determinada cosa o determinada tarea, pues uno no puede ponerle la responsabilidad si no le ha dado la autoridad, ¿cierto? Es como, no sé, cuando uno va a hacer alguna diligencia de algún documento y la persona que está allí no tiene la autoridad para firmarlo,
¿cierto? Tienen la responsabilidad, pero no tienen la autoridad, pues no sirve para nada tener la responsabilidad sin tener la autoridad. Luego dice, tampoco enviaría a sus trabajadores a una tarea sin darles la potestad de hacerla, o sea, sin decirle, puedes hacerlo, ¿cierto? Entonces, como les decía, resistir la influencia de Satanás en nuestras vidas no tiene que ver con la madurez espiritual, sino que tiene que ver con mi posición en Cristo y con que yo entiendo que en Cristo, porque soy una hija de Dios, tengo la autoridad y tengo el poder, ¿cierto?, para someter al reino de las tinieblas, solamente en Cristo. Dios es como ese buen administrador, ¿no?, que me ha delegado una responsabilidad y me ha dado la autoridad para cumplir con esa responsabilidad y que me ha dado una tarea, pero que me ha dado también la potestad para hacer esa tarea, ¿cierto? No es como que me envió con las herramientas, pero sin la autorización para usarlas. Él me da la autorización y me da las herramientas, ¿vale? Y me encanta este ejemplo que nos pone aquí Neil Anderson, que podemos encontrar en 1 Samuel 17:26. Estamos aquí, el contexto de la historia es, Goliat lleva un montón de días, ¿no?, con el ejército de los filisteos diciendo, amedrentando al pueblo de Israel, y dice que quien lo derrote entonces tendrá la victoria sobre el pueblo filisteo, pero que si él derrota, entonces se someterán a los filisteos, ¿cierto? Y están en todo este, digamos, contexto. Y miren lo que dice David, Samuel 17:26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mata a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y me encanta, porque el ejército de Israel estaba poniendo sus ojos en Goliat y estaban comparándose a ellos con Goliat. Pero ¿qué es lo que David hace? David ve a Goliat en contraste con Dios. Él entiende que la victoria no va a ser suya ni va a ser por sus propias manos, sino que la victoria la va a obtener o el triunfo la va a obtener porque Dios se lo va a dar. Y muchas veces en nuestras vidas tal vez nos pasa eso. Vemos los Goliats de nuestra vida comparados con nosotros y no contrastados con el poder de Dios. Y por eso es que David logra triunfar, ¿cierto? Porque pone sus ojos en Dios, en que la salvación viene del Señor. Él dice claramente, ¿no? Dice, ¿quién se cree este filisteo que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? O sea, Goliat era un gigante y David era un chiquitín. Pero él tenía claro que a quien Goliat estaba desafiando era a Dios, no al ejército de Israel. Entonces, aquí Neil Anderson nos habla de una cosa muy importante y es el tema de la línea de mando, ¿vale? Como en un ejército, quiero que se imaginen como un ejército siempre tiene una línea de mando. El soldado no puede saltarse al que, yo no sé muy bien cómo se llaman los cargos de los militares en el ejército, bueno, en la armada, no sé, pero el soldado no puede saltarse en la orden del general ni de los que están por encima de él, ¿vale? Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces aquí volvamos a Lucas 10:17. ¿Cierto? En donde ellos le dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Esta palabra someter en griego es la palabra upotazo, que es una expresión militar, que significa ordenar bajo, ¿cierto? O sea, lo que ellos le están diciendo a Jesús es, los demonios se someten bajo tu orden. No se someten bajo lo que nosotros decimos, sino bajo tu autoridad, Jesús, ¿cierto? Y en este tema hay algo demasiado importante y que Dios le da muchísima importancia y lo vemos a lo largo de toda la Biblia, y es el tema de la autoridad, ¿cierto? De la autoridad espiritual. En Romanos 13:1, no lo busquen si quieren, apúntenlo y después lo miran, pero en Romanos 13, Pablo nos exhorta a someternos a todas las autoridades y nos dice que todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y a veces uno dice, pero ¿cómo, Dios mío? Por ejemplo, Hitler, ¿no?
cómo fue que eso pasó, que él fue la autoridad, ¿cierto? Pero un poco lo que Pablo nos dice aquí es que para nuestra protección espiritual es necesario someternos a la autoridad. Yo tengo que estar sometida a la autoridad de Cristo para estar protegida espiritualmente. El soldado está protegido por los que están más arriba, porque está bajo la autoridad de ellos. Pero si se sale de la autoridad, si hace lo que la autoridad no le dijo que hiciera, pues va a estar desprotegido, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra protección espiritual la obtenemos porque nos sometemos a la autoridad de Cristo, ¿vale? Entonces, como les decía, la autoridad espiritual es una cadena de mando vertical, no horizontal, y creo que esto lo tocamos en alguna sesión anterior, ¿cierto? Y es, el mundo espiritual no es un mundo horizontal, no es Satanás el dios del mal contra Dios el dios del bien, y entonces están uno peleándose contra el otro, sino que es una cadena de mando vertical, ¿cierto? Satanás ya fue vencido por Cristo, Dios está a la cabeza, y nosotros estamos aquí, ¿cierto? Nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Tenemos el poder y la autoridad que tenemos porque Cristo nos lo ha dado. Y es un mando vertical, no horizontal, ¿vale? Satanás puede someterse a nosotros, o Satanás se somete a nosotros porque Cristo nos ha dado la autoridad a nosotros, ¿cierto? En Mateo 28:18, como lo veíamos, dice que Jesús es quien tiene la autoridad, ¿cierto? Es Él quien tiene la autoridad. Vamos a ver de nuevo el versículo. ¿Cierto? Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. La autoridad la tiene Cristo, ¿cierto? Por eso decimos que es una cadena de mando vertical, porque Él es nuestra cabeza y nosotros como iglesia somos su cuerpo, y Él es quien tiene la autoridad. Pero si esto es así, si todo esto que hemos hablado es cierto, entonces ¿por qué Satanás sigue teniendo una influencia tan negativa sobre la vida de los hijos de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos influenciados negativamente por Satanás? Y aquí quiero que veamos primera de Juan 5:19. Dice, sabemos que somos hijos de Dios, me encanta, ¿no? Como dice Juan, sabemos, o sea, tenemos la convicción, ¿no? De que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Por qué? Si esto es cierto, si tenemos la autoridad de Cristo, ¿por qué hay una influencia negativa de Satanás sobre nuestras vidas? Por el engaño de Satanás. Porque este mundo está engañado por Satanás, y es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. La obra maestra de Satanás es manipular nuestras mentes y engañarnos y hacernos pensar que él no ha sido vencido. Miren lo que escribe Lynn Anderson en esta parte del libro, dice, Satanás no es igual a Dios en poder. Y esto es muy importante entenderlo, y creo que la ilustración del mundo espiritual horizontal es muy claro, o nos ayuda a ver eso de manera muy clara. Porque muchas veces creemos que Satanás tiene el mismo poder de Dios y no es así, ¿cierto? Dice, Satanás no es igual a Dios en poder, es un enemigo desarmado y derrotado, ¿cierto? Fue desarmado y fue derrotado en la cruz. Pero te puede engañar para hacerte creer que tiene más poder y autoridad que tú, y vivirás como si así fuera. Es decir, si Satanás logra engañarme para hacerme creer que tiene más poder y autoridad que yo viviré como si así fuera, yo viviré derrotada, yo viviré como si él pudiera o tuviera más poder y más autoridad que yo. Dice, tú has recibido autoridad sobre el reino de las tinieblas, pero si no lo crees ni lo ejerces, será como si no la tuvieras. ¿Cierto? Y él aquí nos da un ejemplo de una mujer endemoniada y nos cuenta que un día estaba en una consejería con una mujer que era enorme, que era grandísima, que era más grande que él, y que de repente esta mujer se levantó de la silla, ¿no? Y que él, sin levantar la voz, tranquilo, ¿cierto? Ejerciendo el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo, dijo, soy hijo de Dios y el maligno no puede tocarme, te sientas ya. Y la mujer se sentó. ¿Cierto? Miren lo que dice el versículo anterior aquí en primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo nació de Dios, Jesucristo que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. ¿Creemos realmente que esto es verdad en nuestras vidas?
Y aquí quiero contarles la experiencia que les mencionaba antes. Hace pues muchos años, en Bogotá, me acuerdo que tuvimos, bueno, yo tenía un caso con una chica que era súper complejo, unos temas espirituales súper complejos. Y una vez en un ayuno, ella pasó adelante y pues tuvo una manifestación súper fuerte, el ayuno se terminó y a la chica tuvieron que llevarla como a un cuarto, como lo que se llama ya el cuarto de Ujieres, es decir, como si nosotros lleváramos a otro lugar, ¿cierto? Diferente de la sala, de la sala, digamos, del auditorio, a la chica y de pronto me mandan a llamar a mí. No, María Paula, que la chica tal, no sé qué, y yo no, sí, yo soy su consejera, entonces me fui para allá, llegué allá y pues estaban un montón de pastores, un montón de personas, ¿no? Orando por ella, y ella así como en una manifestación espiritual súper fuerte. Y me acuerdo que que pues muchos, ¿no? Eran en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y como que uno entraba y pues era como la gente orando fuerte, no sé qué tal, bueno, me preguntaron qué había pasado, que yo qué sabía, yo les conté un poquito. Y me acuerdo mucho que un pastor se levantó y, y nos dijo, pues como a los diáconos que estábamos ahí y a varios pastores que estábamos ahí, nos dice, por favor, háganse a un lado, salgan, ¿vale? Y él súper tranquilo, con toda la calma del mundo, se fue caminando hacia esta chica y empezó a hablarle con la autoridad que Cristo le dio. Y la verdad a mí me sorprendió un montón porque yo decía, esta chica no se había calmado hasta que él no se levantó. Y claro, entonces ella empezó a gritar que, por ejemplo, que ella quería ver al pastor Darío y que tenía que venir el pastor Darío y que hasta que el pastor Darío no viniera, ella no se calmaba. ¿Por qué? Porque los demonios son escandalosos. Porque los demonios buscan protagonismo. Pero cuando este pastor se levantó y fue, y con la autoridad que Cristo, o sea, teniendo muy clara su posición en Cristo como hijo de Dios, se paró enfrente de ella, las cosas se calmaron. Porque no es un enfrentamiento de fuerzas, no se trata del que grite más duro, ni el que diga más fuerte, ni el que diga más cosas raras, sino de entender nuestra posición en Cristo. Si yo entiendo que soy una hija de Dios y creo lo que dice la palabra de Dios, que Cristo me ha dado poder y autoridad, y ejerzo esa autoridad y ese poder que Cristo me ha dado, pues el reino de las tinieblas se va a someter, porque es lo que la palabra de Dios dice. Pero si yo estoy, gracias, Lina, pero si yo estoy haciendo un escándalo y mejor dicho, un bullicio y no sé qué, pues lo que estoy haciendo es dándole protagonismo a Satanás. No es un enfrentamiento de fuerzas, es un enfrentamiento de autoridad. Y la autoridad no la tenemos nosotros, la tiene Cristo, ¿vale? Entonces tenemos un montón de riquezas de nuestra herencia en Cristo y aquí les súper recomiendo, yo la verdad quedé, ¿cómo se dice? Súper antojada, como súper animada del estudiarme Efesios 1. Léanselo. O sea, Efesios 1 creo que tiene un montón de verdades impresionantes de todas las riquezas que tenemos por ser herederos junto con Cristo, ¿no? Entonces no vamos a leerlo todo porque pues es muy largo, pero en Efesios 1 del 3 al 14 es como si Pablo nos quisiera dejar absolutamente claro que es en Cristo que hemos obtenido toda esta herencia, ¿cierto? Que es en Cristo en quien hemos obtenido esas bendiciones espirituales. En 13 versículos, Pablo repite 10 veces en Cristo. Recuerden, como hemos hablado en otras ocasiones, que en la cultura judía la manera de decir esto es importante era repitiendo o es repitiendo. Y si Pablo repite 10 veces en 13 versículos en Cristo, es porque eso es importante. Es porque todo lo que tenemos es resultado de nuestra relación íntima con Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es que yo tengo una relación íntima con Él. Es que yo realmente me conozco con Él. Es que realmente yo camino de acuerdo con lo que Él quiere que yo haga. Es que yo realmente doy pasos de acuerdo con lo que Cristo me ha dicho. Todo lo que tenemos es resultado de nuestra relación íntima con Cristo.
Y por eso podemos obtener esas bendiciones espirituales de las que nos habla Pablo y los invito a todos a que nos leamos esta porción de Efesios porque creo que es muy, muy, muy poderosa. Y entonces nos habla Pablo un poco de la profundidad y de la anchura de la autoridad que tenemos en Cristo, ¿cierto? Y aquí sí quiero que leamos Efesios 1 del 18 al 23. Dice, ¿lo tenemos todos? Vale, dice. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de autoridad y de poder, de su poder a favor de los que creemos. ¿A favor de quiénes? De los que creemos, ¿cierto? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y esto me parece algo demasiado increíble, porque tenemos a nuestra disposición el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. O sea, no es cualquier poder, ¿cierto? Aquí Pablo lo está diciendo, dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y ese poder es el que está disponible para nosotros. Por eso es tan importante nuestra posición en Cristo. Si yo no tengo clara mi posición en Cristo, si yo no tengo claro que soy hija de Dios, yo no voy a entender que este poder está a mi disposición. ¿No les parece increíble que Dios nos haya entregado ese poder y esa autoridad con la que Él levantó a Cristo entre los muertos? A nuestra disposición está ese poder, ¿cierto? En Efesios 1:21, ¿cierto? Dice, para resaltar, dice, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Es decir, la autoridad de Jesús está muy por encima de cualquier autoridad terrenal. Y aquí Neil Anderson nos dice, ¿no? Imagínate las autoridades terrenales con mayor autoridad que pueda existir, ¿cierto? No sé, el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Personas con todo el poder del mundo, con toda la autoridad del mundo, pues la autoridad de Jesús está muy por encima de cualquier autoridad terrenal. No solamente está por encima, sino muy por encima, dice Pablo en el versículo 21, muy por encima de todo gobierno, de autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero, ¿cierto? No solo en el mundo terrenal, sino también en la vida eterna. Y entonces también aquí Neil Anderson nos habla acerca de esa autoridad que nos ha sido conferida, ¿cierto? Dice, la resurrección de Cristo de la tumba y nuestra resurrección de la muerte espiritual ocurren al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos aquí a Efesios 2, versículos 4 al 6. Dice, pero Dios, antes de esto, Él nos está hablando, Pablo nos está hablando que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿cierto? Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Es decir, cuando Cristo resucitó, nosotros obtuvimos la resurrección de la muerte también, de la muerte espiritual. Ocurren al mismo tiempo. Y me encanta como Neil Anderson lo dice. Él dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No tendría sentido que Cristo hubiera resucitado y su cuerpo no. Cuando Cristo resucita, nuestra resurrección a la muerte espiritual también se da en ese mismo momento, ¿vale? Y nos escribe aquí Neil Anderson, tu autoridad como hijo, tu identidad, perdón, como hijo de Dios y tu autoridad sobre las potestades espirituales no son cosas que vas recibiendo o que recibirás en el futuro. Las tienes ahora mismo. De nuevo, no depende de mi madurez espiritual, no depende de si llevo 20 o 30 años de cristiana o si llevo 5 o 6 años o si llevo 2 meses o 3 meses. Depende de mi identidad como hija de Dios y de la posición en Cristo, que tengo esa autoridad.
¿cierto? No las recibiré en el futuro, no las recibiré en algún momento. Ya las he recibido. Miren que todas estas cosas que Pablo habla, las habla en presente, ¿cierto? Y vamos a ver aquí, justamente hablando de eso, Colosenses 2, versículo 10. Hay unas cartitas adelante. Dice, y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, ¿cierto? En griego, esa expresión han recibido está escrito en un tiempo perfecto, ¿cierto? Que indica una acción que ya se hizo, ¿cierto? Una acción consumada, pero que sigue teniendo efecto en el presente. Entonces dice que en él, o sea, en Cristo de nuevo, ¿no? En Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud, ¿cierto? Ya la hemos recibido, ya fue consumada. Seguimos y sigue teniendo efecto en el presente, en nuestras vidas, ¿vale? Ahí mismo, pero en el versículo 15. Dice, María Paula, perdón. dime. ¿Y qué pasa con esa autoridad en nuestras vidas? No creemos en esa autoridad, porque no la ejercemos, porque no pasan cosas cuando la ejercemos o la pedimos. Porque tal vez no tenemos clara nuestra autoridad y nuestra posición en Cristo. Y ahorita vamos a ver, al final del capítulo, él nos habla de 4 cosas que necesitamos para ejercer esa autoridad, ¿cierto? Pero creo que lo primero y más importante es entender nuestra posición y nuestra identidad en Cristo. Si yo no me creo que realmente soy una hija de Dios, que tengo una posición y una identidad en Cristo, pues difícilmente, ¿cierto? Voy a obtener, digamos, esa autoridad. No sé si recuerdan, pero hay una historia en Hechos que cuenta que fueron y que dijeron que en el nombre de Jesús y de Pablo expulsaban demonios y que los demonios los atacaron. ¿Por qué? Porque tal vez su posición en Cristo, ¿cierto? No estaba bien, porque tal vez no estaban ejerciendo la autoridad en Cristo, sino por ellos mismos, ¿vale? Entonces ya vamos a ver más adelante como 4 cosas que necesitamos para ejercer esa autoridad, ¿listo? Colosenses 2.15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo, Satanás ya fue derrotado y desarmado en la cruz. Su derrota no es en el futuro, él ya fue derrotado, ya ocurrió. No es nuestra responsabilidad como hijos de Dios derrotar a Satanás. Jesús ya lo derrotó. Tenemos que tomar eso como una verdad para nuestras vidas, ¿vale? Y entonces hay 4 requisitos, como les decía, para vivir en la autoridad y el poder de Cristo. Ay, ¿qué pasó? Se me trabó esto. ¿Me ven bien? Ya. A ver. ¿Qué pasó? Ya. La primera, perdónenme, no sé qué le pasó a mi ordenador. La primera es la creencia, ¿cierto? Y entonces, como hemos visto, no, si quieren devolverse uno, si no, yo les leo aquí, ¿cierto? En Efesios 1.9 dice que su poder está a favor de los que creemos. Si yo no creo, pues ese poder no va a estar a mi favor. Y entonces aquí me encanta el ejemplo que da Neil Anderson porque él habla de el policía que no tiene convicción de su autoridad y el policía que está convencido de su autoridad, ¿cierto? El policía que en las instrucciones que le han dado, en los entrenamientos que han tenido, ¿cierto? Le dicen, usted se puede parar en la mitad del tráfico, coger su silbato y detener el tránsito. Y los coches se van a detener. ¿Qué pasa cuando el policía no está convencido de eso y entonces sale inseguro a la calle y como que no sabe si sí o si no y no se pone y no se para, ¿cierto? Con autoridad? Pues que los coches van a seguir andando. ¿El policía tiene la autoridad para detener los coches? Sí, pero él no tiene convicción de esa autoridad. Entonces no puede ejercerla porque no tiene convicción de ella, ¿cierto? En cambio, el que está convencido de la autoridad que tiene no tiene ningún problema en pararse en la mitad de la calle y parar los coches, ¿cierto? Y aquí pensaba mucho, por ejemplo, en Colombia pasa mucho, ¿no?
con las personas, los guardas de seguridad de los edificios, de los hospitales, de todas partes. Y bueno, creo que en todas partes pasa, ¿no? La persona que está en la entrada como que se cree con la autoridad, pues invencible, ¿cierto? Y yo creo que es eso, están tan convencidos de la autoridad que les han dado que la ejercen. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Creer, ¿cierto? El poder está a favor de los que creemos, como dice Efesios 1:19. Lo segundo, y esto yo creo que es fundamental, es la humildad, ¿vale? La humildad es nuestra confianza puesta donde corresponde, ¿cierto? Y en la autoridad espiritual significa poner nuestra confianza en Cristo. La confianza no en mí. En el caso que yo les contaba con esta chica que estaba en una manifestación espiritual, tal vez todos nosotros estábamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestras palabras y en lo que veíamos que el otro hacía y entonces hacíamos lo mismo, ¿cierto? Pero nuestra confianza tiene que estar expuesta en Cristo, quien es la fuente de nuestra autoridad. Sin Él no tenemos autoridad. Él es la fuente de nuestra autoridad, ¿vale? Y entonces, en Filipenses 3:3 dice, nos enorgullecemos en Cristo y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Si yo pongo mi confianza en mis esfuerzos humanos, ¿cierto? Otras versiones dicen, no ponemos nuestra confianza en la carne. Si yo pongo mi confianza en mis esfuerzos, en que yo voy a ser capaz de liberar a esta persona, por decir algo, pues no lo voy a lograr, porque mi confianza tiene que estar puesta en Cristo, ¿cierto? Y no en mis esfuerzos humanos. Y me encanta como Neil Anderson lo define como en frases, ¿no? ¿Cuál es la manera correcta de abordar la autoridad espiritual? Porque podría abordarlo desde el orgullo, ¿no? Y miren que Cristo es muy claro y Jesús es muy claro cuando les dice no se enorgullezcan o no se alegren porque pudieron someter a los demonios, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Pero podríamos asumir esta posición que tenemos como hijos de Dios y la autoridad y el poder que Él nos ha dado en una posición de orgullo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que yo diríamos, he resistido al diablo o he resistido a Satanás yo sola, ¿cierto? Satanás se sometió por mí, ¿vale? Hay una segunda posición que es una falsa humildad, que es Dios resistió a Satanás, yo no hice nada, ¿no? Son estas personas que uno les dice, oye, no sé, te quedó deliciosa la comida, hablando no del ámbito, digamos, de la guerra espiritual, pero, oye, te quedó deliciosa la comida. No, Dios lo hizo todo. Dios que, ¿cierto? Dios que Él es el que ha hecho todo. Eso es una falsa humildad, ¿cierto? Yo tuve que hacer algo. Neil Anderson menciona un versículo, ¿cierto? En Juan, que dice, creo que es primera de Juan, que dice que no hay nada imposible, que para Cristo no hay nada imposible, que si estamos con Cristo no hay nada imposible. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada, algo tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Cuál sería la posición correcta frente a la autoridad que Cristo me ha dado? Una actitud de humildad en la que yo digo, asumí mi responsabilidad de resistir al diablo por la gracia de Dios. Yo asumo la responsabilidad que tengo como hija de Dios. Yo no digo, ay, no fui yo, fue Dios, ni digo, lo hice yo sola, sino es una actitud humilde en la que yo digo, yo asumo mi responsabilidad de pararme en autoridad como hija de Dios y decir, soy una hija de Dios y tú no puedes tocarme, ¿cierto? Pero es por la gracia de Dios y por la autoridad que Cristo me ha dado, ¿cierto? Y no sé si ustedes alguna vez han estado en este, digamos, tipo de administraciones y normalmente uno escucha que las personas cuando oran dicen, por el poder y la autoridad que Cristo me ha dado, yo te ordeno que salgas o yo te ordeno que no molestes a esta persona, ¿cierto? Es por la autoridad de Cristo, pero nosotros asumimos nuestra responsabilidad. La tercera, y esta me encanta, es osadía, ¿cierto? Es necesario ser fuertes y valientes. Y además Dios sigue insistiendo con este versículo que en el ayunatón de diciembre, mejor dicho, nos lo dijo hasta el cansancio y nos lo sigue diciendo todo este año y como que cada día yo voy entendiendo por qué el Señor nos dijo en ese ayunatón que fuéramos fuertes y valientes en este año, ¿no? Pero 4 veces, ¿cierto? En Josué 1, en 4 versículos, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9 y en el versículo 18, Dios le dice a Josué que sea fuerte y que sea valiente. Nosotros tenemos que ser fuertes y valientes.
Y miren este versículo en Proverbios 28:1 que la verdad, seguro que lo había leído, pero no lo tenía presente y me encantó porque dice, el justo vive confiado como un león. Nosotros somos justos, no porque seamos justos, sino porque hemos obtenido la justicia de Dios. La doctrina de la justificación, ¿cierto? Hemos sido justificados por Cristo. Y entonces dice aquí, el justo vive confiado como un león. Porque a veces, como tú preguntabas, Pati, no podemos ejercer esa autoridad espiritual porque no estamos confiados como un león. ¿Quién ha visto estos videos de National Geographic y de documentales de animales? ¿Cómo es un león cuando va a cazar? Está confiado. El león no es como, ay, ¿será que sí ataco? ¿Será que no ataco? ¿Será que sí voy? El león sale confiado, ¿cierto? Y así tenemos que vivir nosotros, confiados como un león. Y en 1 Timoteo 1:7, que es un versículo que tal vez hemos oído millones de veces, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Hay otras versiones de la Biblia que dicen que no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, ¿cierto? Sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Él nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y entonces necesitamos tener osadía, ser valientes, ser fuertes y valientes para enfrentar el mundo espiritual. Y la cuarta cosa de la que Neil Anderson habla es de la dependencia, ¿cierto? Y él dice, la autoridad que nos preocupa no es una autoridad independiente. Tenemos la autoridad para hacer la voluntad de Dios, nada más y nada menos. Que cada uno se concentre en el ministerio del reino. Amar, preocuparse, predicar, enseñar, orar y así sucesivamente. Y esto me encanta lo que él dice, porque nosotros no podemos ser, y él lo define como los cazafantasmas del evangelio, ¿no? Nosotros no podemos ir por la vida como buscando demonios por todas partes. Eso no es a lo que Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a que amemos, a que nos preocupemos por otros, a que prediquemos su palabra, a que enseñemos su palabra, a que oremos, ¿cierto? A que animemos, a que edifiquemos a otros. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha llamado a que nosotros andemos buscando en todas partes pues espíritus malignos, ni en todas partes demonios, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces las personas en todas partes, ¿no? En el cuadro vi un espíritu, es que entré a esa casa y había un espíritu, y entonces como que nos andamos es como locos, ¿cierto? Pero me encanta lo que Neil Anderson dice, porque dice, tenemos la autoridad para hacer la voluntad de Dios, nada más y nada menos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en nuestro ministerio vamos a enfrentar momentos en los que nos vamos a enfrentar, digamos, a una batalla espiritual. A ver, me refiero a manifestaciones espirituales, ¿cierto? Porque batalla espiritual enfrentamos todos los días de nuestra vida, ¿sí? Como lo hemos visto en las otras sesiones. Perdónenme que acabo de ver el mensaje de que si podía dejar entrar a Ellen. Bueno, ya le mandamos la grabación de la clase. Juliet pregunta, ¿el versículo de Dios nos ha dado un espíritu de timideces? Segunda de Timoteo 1:7, en la diapositiva pone 1, pone primera de Timoteo. Gracias, Juliet, por la aclaración. Es segunda de Timoteo. ¿Les confirmo? Segunda de Timoteo 1:7, gracias, Juliet, por la aclaración. Entonces, me encanta lo que dice Neil Anderson, ¿no? Que tenemos autoridad para hacer la voluntad de Dios, nada más y nada menos. No andar inventándonos cosas, ni viendo espíritus inmundos en todas partes, ni entonces cada vez que, por ejemplo, cuando empecemos a tener consejerías, entonces siempre atribuyamos todo a que este es un demonio. No, ¿cierto? Vivimos una batalla espiritual que es real. Y en ese ministerio que tenemos nos enfrentaremos, ¿cierto? A batallas espirituales, digamos, o a manifestaciones espirituales, ¿cierto? En las que lo que tenemos que hacer es que tomar autoridad en nuestra posición como hijos de Dios, creyendo, ¿cierto? Siendo humildes, teniendo osadía, pero teniendo dependencia de Dios. Si no dependemos del Señor, la vamos a embarrar.
si no dependemos del Señor, vamos a seguir viviendo como vivíamos cuando no conocíamos a Dios, independientes de Dios, como lo veíamos en la sesión anterior. Entonces, nuestro llamado es hacer solamente la voluntad de Dios, ¿vale? No andar viendo en todas partes, como describe Neil Anderson, como los cazafantasmas, pues, evangélicos que andamos en toda parte buscando, ¿cierto? Si hay manifestaciones espirituales. Y digamos, con esto damos por terminada la sesión, digamos, o el capítulo, ¿vale? De hoy. No sé si alguien tiene dudas, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hacer alguna aclaración, algún comentario. A mí siempre me ha inquietado ese tema. Uh-huh. Sí, me ha inquietado y de verdad que tendré que estudiarlo, no porque yo quiera atar ni reprender, pero que sería bueno como aprovechar, ¿no? Esa autoridad que el Señor nos dio para ir por ahí, sino para, muchas veces para cosas, muchas veces para tristezas, para desánimos, para, qué sé yo, que no pueda dormir, no sé, cosas así. Tomar nuestra autoridad y nuestra posición en Cristo, ¿no? Que tal vez es lo que nos falta. Nos pasa como al policía que tiene todas las herramientas, le han dado todas las instrucciones, tiene la autoridad, pero no es capaz de pararse y parar el tráfico, ¿cierto? Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces como hijos de Dios. Dios ya nos ha dado la autoridad. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar convencidos de que tenemos autoridad porque Cristo nos la ha dado, ¿cierto? No por nuestras propias fuerzas, sino por lo que Él ha hecho. Y en ese sentido, entonces, dime, y en ese sentido, entonces, poder realmente dar la batalla, ¿cierto? Perdónenme un segundito. María y yo queremos el pancito que hizo Gatita. Vale. Y también Antonia quiere por él. Yo creo que sí. Pregúntale a la tita lo que la tita diga. Perdón, aquí me llegó Tomás. Entonces es eso, ¿no, Pati? Y para eso yo creo que es muy importante que puedas leerte y estudiar ese primer capítulo de Efesios, ¿cierto? Porque yo creo que realmente no, sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que Cristo nos ha dado la autoridad, pero no sabemos todas las bendiciones y toda esa herencia espiritual que Dios nos ha dado en Cristo. Y creo que no solamente se trata de entender nuestra posición, sino de entender que es en Cristo, ¿cierto? Que es por Él que podemos tener esa autoridad, no porque a nosotros nos pareció ni porque nosotros tengamos la fuerza o el poder, viene del Señor, como lo hemos visto en todos los versículos que hemos ido reforzando a lo largo de la sesión, ¿cierto? ¿Alguien más quiere agregar algo más? María Paula, tengo una pregunta. También que esto nos ayuda como a no dejarnos engañar. Por ejemplo, lo que decía Patti con lo de la señora que a grito entero y toda esta cosa, y lo que tú dices de tu experiencia pues con la persona que tú estabas aconsejando. A veces uno de verdad piensa que con tanto alarido y con tanta cosa, pues sí está pasando cosas terribles y hasta a uno veces se te asusta. atemorizas. Ajá. Y no tenemos Entonces uno entra ese miedo que ahora qué hago yo si estoy por ahí cerca, de pronto me lo achantan. Satanás, ¿qué hace? Engañarnos y hacernos pensar que lo que tenemos que tener es temor. Pero ya vimos en un montón de versículos bíblicos que yo creo que tenemos que estudiar y apropiarnos de ellos, que Jesús es mucho más poderoso, que Jesús está muy por encima, o sea, no solamente está por encima, está muy por encima. Y que esa es la autoridad que nosotros tenemos, ¿cierto? Y poder confiar y descansar en eso. Rafa, ¿tú querías decir algo? Sí, quería comentarte, bueno, yo en la iglesia donde estuve anteriormente tuve la oportunidad de participar en un poco tiempo, la verdad no fue mucho, fue aproximadamente un año en la parte de guerra espiritual y es un tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Sé que es un tema lógicamente muy delicado y hay que prepararse mucho para enfrentarse a este tipo de cosas porque es lo que tú dices, ¿no? No es, y de hecho le pasó a los apóstoles, ¿no? No es llegar y vengo yo y aquí ya se tiene que ir el muñeco a dar vueltas. Pero referente, por ejemplo, a cuando Jesucristo reprende a los demonios que están en el hombre y se va a la manada de cerdos, siempre he tenido la pregunta de, porque hay otra parte de la Biblia donde Jesucristo también saca a un demonio y simplemente pues el demonio se marcha, se va.
la persona. Pero en este caso siempre he tenido la duda porque, bueno, se va a los cerdos y aparte de eso, los cerdos van y se lanzan al acantilado. Siempre he tenido la pregunta, supongo que eso tiene alguna otra explicación, tiene alguna otra connotación, pero no he podido saber realmente por qué los cerdos se van y se tiran al acantilado. ¿Por qué los Porque demonios se van? están poseídos por unos demonios, ¿no? Pero, o sea, la razón por la que Jesús los manda a los cerdos, pues, digamos que los demonios se lo piden, tendríamos que estudiar el pasaje bíblico, no tengo como la respuesta, digamos, en este momento, seguramente que en algún comentario bíblico podremos encontrar más información al respecto, pero yo creo que los cerdos se van al abismo, pues, porque están poseídos por demonios, ¿cierto? O sea, digamos que esto es una demostración de que los animales muchas veces pueden ser poseídos por demonios. El pastor Darío siempre cuenta una historia de un perrito, una perrita que tenían, que había una persona que llegó con un diagnóstico terrible, mejor dicho, que se iba a morir, y oraron por la persona. Resulta que la persona después pues resultó ya con los exámenes médicos y todo había sido sanada, pero el perrito se murió, ¿cierto? O sea, era una enfermedad producida por un demonio. El demonio fue al perro y pues el perro se murió, ¿cierto? Entonces, estas cosas, digamos que también nos abren los ojos a un mundo espiritual pues, que es real, pero que es muy importante, como yo les decía hace un momento, es un mundo al que no tenemos por qué tenerle temor. Si nosotros tenemos la autoridad en Cristo, o más bien, a nosotros se nos ha sido dado el poder y la autoridad por Cristo, y si realmente estamos convencidos de ese poder y esa autoridad, no tenemos por qué tener temor. Y tenemos un montón de fundamento bíblico para reforzar esas verdades en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, digamos que creo que, pues, para lo que tu pregunta, Rafa, pues tendríamos que estudiarlo y revisarlo. La verdad, no tengo una respuesta ahora mismo. Pero digamos que sí nos hace evidente y nos muestra cómo pues, el mundo espiritual es real y pues ocurre también, digamos, en los animales pueden darse este tipo de cosas, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ya saben, tenemos el poder, el mismo poder con el que Dios resucitó a Cristo de los muertos está a nuestra disposición y creo que esa es la posición que debemos asumir y con la cual debemos ver el mundo espiritual. Me encanta lo que decías, Pati, porque creo que no solamente debemos ejercer esa autoridad cuando estamos frente a una manifestación espiritual, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces cuando vienen pensamientos de temor, cuando tenemos ansiedad, cuando vienen como tantas cosas a nuestra mente, tenemos también la capacidad de poder pararnos y decir, en el nombre de Jesús y por el poder y autoridad que tú me has dado, yo reprendo, ¿cierto? Yo echo fuera toda mentira, yo rechazo todo pensamiento, todo lo que esté viniendo, ¿cierto? Del enemigo, del reino de las tinieblas, ¿vale? Entonces, bueno, con eso ya terminaríamos la sesión. Quería preguntarles, habíamos estado hablando con Pablo, pues que sabemos que desde febrero ustedes han estado súper pilos trabajando pues en todo este tema de la capacitación de consejeros. Pero entonces quería preguntarles si les parece bien que paremos por agosto y retomamos en septiembre, o si quieren que sigamos en agosto, ¿cómo lo ven?